Pasamos al acuerdo de tramitación directa en lectura única de los protocolos al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión del Reino de Suecia y de la República de Finlandia, hechos en Bruselas el 5 de julio de 2022, que se tramitan acumuladamente. En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Gutiérrez Vivas. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. La verdad es que, la información que yo tenía es que se iban a oponer una serie de grupos a la tramitación de esta iniciativa o de esta proposición de convalidación que fuera por un procedimiento de urgencia. La verdad es que no soy capaz de entenderlo, porque parece que usted lo que quiere es debatir más sobre el tema de la guerra de Ucrania y, por tanto, la posición de la OTAN, en vez de hacer un debate corto. Nosotros, de luego, estaríamos encantados, pero yo creo que no por mucho que debatamos aquí en el Congreso de los Diputados, de luego vamos a conseguir convencer ni a todos los españoles que están representados en esta Cámara, sino, sobre todo, a los suecos y a los finlandeses, que mayoritariamente han votado y están de acuerdo. Y en este sentido, pues no soy capaz de entender cómo gente o diputados como los del Grupo Bildu, que han anunciado que se iban a poner a esta tramitación de urgencia, no quieran hablar sobre o no hayan intervenido cuando se debate la tramitación de una modificación de un Estatuto de Autonomía, como si a ellos evidentemente no les importara, y sin embargo sí que les importa mucho lo que decida el pueblo finlandés y el pueblo sueco. Por tanto, nosotros creemos que hay que hacerlo lo antes posible, y además yo creo que esto es bueno para todos, ¿no? Porque tal como va el asunto de la agresión impune o ilegal de Putin al pueblo ucraniano, yo creo que cuanto antes lo debatamos mejor. No vaya a ser que cuando vayamos a debatir esto, pues la guerra haya finalizado. Y claro, no puedo resistirme en este momento a repetir en esta tribuna las palabras pronunciadas a primeros de marzo ya por ese gran estratega de política internacional y gran defensor de las democracias contra los ataques absolutistas. Las palabras, decía, del señor Pablo Iglesias, que el día 2 de marzo decía, abro comillas: tengo amigos militares, les he preguntado sobre el envío de armas y me dicen que no parece probable que este envío pueda alterar la correlación de fuerzas entre Rusia y entre Ucrania. Un crack, el señor Pablo Iglesias, y su visión geoestratégica de los conflictos internacionales. En fin, yo creo que ya no está aquí con nosotros el señor Iglesias, pero ustedes, que muchos todavía tienen contacto con él, pues pueden decirle que cambie de amigos, porque desde luego los que tiene le aconsejan bastante más. Gracias, señorías. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Rego Candamil. Gracias, señor presidente. El BNG se posiciona en contra del trámite de urgencia y en lectura única de los protocolos al Tratado del Atlántico Norte para la adhesión de Suecia y Finlandia. No nos parece que lo urgente sea precisamente que Suecia y Finlandia se integren en la OTAN. Lo realmente urgente es parar la guerra y pararla cuanto antes, aplicar todos los esfuerzos en las vías pacíficas, diplomáticas y dialogadas para poder poner fin al conflicto, y no precisamente atizarlo con la continuidad de la expansión de una organización belicista que carece de sentido en una perspectiva de paz y resolución pacífica de los conflictos internacionales. Es más,
Lo que nos parece verdaderamente urgente es que el Estado español rectifique una política de seguidismo de decisiones irresponsables de la OTAN y de la Unión Europea, entre otras esas sanciones boomerang, al servicio de los intereses norteamericanos, que está causando empobrecimiento de las clases populares y de los pueblos de toda Europa, también de los pueblos y de las clases populares del Estado español. Lo urgente es que el Gobierno centre sus esfuerzos precisamente en poner soluciones a la crisis social y económica que este conflicto contribuyó a agravar y no a continuar un camino que sabemos que tendrá consecuencias previsibles, pero siempre pueden ser más graves de lo previsto, de aumento de las dificultades económicas y sociales. Unas consecuencias que lamentablemente no van a pagar el señor Sánchez Galán, ni las energéticas, ni la banca, que continuarán forrándose. La van a pagar los trabajadores y trabajadoras y los pueblos. No sirve de nada pedir más sacrificios, anunciar que los próximos meses van a ser muy difíciles. Lo que hay que hacer es trabajar para que no lo sean. Eso, señorías, es lo realmente urgente. Por eso el BNG votará en contra. Obrigado. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Pisarello Prados. Gracias, presidente. Bueno, se nos pide hoy que aprobemos la tramitación urgente de una ampliación de la OTAN a 2 países, a Suecia y Finlandia. La verdad es que tras la brutal invasión de Ucrania por parte de Rusia se puede entender los temores que han llevado a 2 países europeos que hasta ahora eran neutrales a tomar esta decisión. Sin embargo, nosotros seguimos pensando que ampliar una estructura militar obsoleta, pensada fundamentalmente para satisfacer los intereses de los Estados Unidos, no puede ser nuestro objetivo más urgente. Y no puede serlo porque si esta OTAN, tal como ha actuado en el mundo desde su creación y tal como se ha presentado en la última cumbre de Madrid, se refuerza, lo que no tendremos es la paz. Será más bien la prolongación de la guerra. En Ucrania, en Taiwán, donde haga falta, aunque ello nos sitúe, como acaba de decir el secretario general de Naciones Unidas, a un error de cálculo de la aniquilación nuclear. Será la prolongación de guerras que multiplican los muertos, los mutilados, los desplazados en Ucrania, en Palestina, en Yemen, que enriquecerá, eso sí, a un puñado de corporaciones militares, energéticas, financieras, pero que tendrá consecuencias devastadoras, ya las está teniendo en términos inflacionarios, de escasez de alimentos, de suministros básicos, para la población de Europa y del mundo entero. Por eso, señorías, nos hubiera gustado que la urgencia no fuera discutir cómo engrasar la carrera del militarismo desbocado, sino cómo construir la paz. Esto es, cómo evitar más derramamientos de sangre innecesarios y cómo evitar que un puñado de especuladores se enriquezca de forma indecente a costa de la gente que vive de su trabajo, de la gente autónoma, de las pequeñas y medianas empresas. Y por eso, señorías, nos hubiera gustado también que en lugar de persistir en un seguidismo demasiado acrítico a la OTAN y a los Estados Unidos, esta Cámara hubiera planteado de manera clara la necesidad de que Europa aproveche los recursos que ya tiene para levantar de una vez una política exterior y de seguridad autónoma, independiente de cualquier potencia, al servicio de una convivencia justa y pacífica entre pueblos y entre civilizaciones. Esa, señorías, debería ser la urgencia por excelencia de nuestro momento. Lo demás, por más que lo repitan machaconamente todas las usinas del poder, es adentrarnos en un ojo por ojo belicista que multiplicará el sufrimiento y que dejará ciega a toda la humanidad. Gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Hispán Iglesias de Usel.
Gracias, señor presidente. Esta mañana, el portavoz del Grupo Socialista se refería al teléfono escacharrado con el que funciona el Gobierno. La iniciativa sobre la que debatimos ahora es un nuevo ejemplo de ello. El Gobierno nos solicita que se tramite con urgencia la reforma del Tratado para la incorporación a la OTAN de Finlandia y Suecia. El Grupo Socialista, que se haga por lectura única. Y Podemos, que es parte del Gobierno y socio de investidura, nos anuncia su oposición. No es el teléfono lo que está escacharrado, es el GPS, es la tarjeta SIM y todo el terminal. Nada de este Gobierno funciona cuando se trata de políticas de Estado. Por una parte del Gobierno es urgente la incorporación de Suecia y Finlandia y es necesario dotarlas del paraguas de seguridad de la OTAN, dada la situación de la guerra en Ucrania. Así es como señala en la documentación a esta iniciativa y así es como se comprometió el propio señor Sánchez. Para otra parte del Gobierno, la OTAN es una organización criminal, como ha dicho el señor Pisarello incluso hoy en esta intervención. Y tal y como reiteradamente ha votado en esta Cámara, se niegan a apoyar la incorporación de estas dos naciones que lo solicitan. Señores del Grupo Socialista, el PP somos un partido responsable que en política exterior siempre estamos alineados con los intereses del Estado. Por eso yo les pregunto, ¿qué parte del Gobierno tiene sentido de Estado y cuál actúa al margen del sentido de Estado en un tema vital, ya que los destinos del futuro de Europa hoy se están jugando en el este del continente y en la frontera de Rusia? Estuvo bien el paseo por el Prado a los dirigentes internacionales que vinieron a la cumbre de la OTAN, pero yo animo al señor Sánchez a que lleve a todo su Gobierno, empezando por él mismo, y les pasee por las salas para que tomen conciencia de qué es la nación a la que representan y acuerden qué es una política de Estado, que ya les digo que no tiene nada que ver con el disparate continuo al que nos tienen acostumbrados. Todos los embajadores de los países de la OTAN van a escribir hoy un telegrama a sus capitales informando sobre el nuevo capítulo en la serie de divisiones del Gobierno del señor Sánchez. Y con ello es un nuevo ejemplo de la falta de fiabilidad en la política exterior de España, como lo ha sido con Marruecos, con Argelia, con el apoyo a Ucrania y con todos los dosieres que hasta ahora ha enfrentado el Gobierno. Ya les anuncio que el PP va a actuar de forma responsable y va a votar afirmativamente esta cuestión y que se vea en lectura única por el Pleno de la Cámara. Ustedes pueden estar en el lío permanente, pero Suecia y Finlandia, como también Ucrania, no se pueden permitir dilaciones. Máxime cuando hay una nación como Turquía que no lo está poniendo fácil, por lo que es muy positivo que España sea de las primeras naciones que aprueba esta ampliación. El éxito de la cumbre de la OTAN se vota hoy. Los compromisos se tienen que concretar en acciones y su realidad, señores del Grupo Socialista, es que ni para la admisión de Suecia y Finlandia ni para sus compromisos presupuestarios de defensa tienen el apoyo de Podemos. Esa es la imagen auténtica del espejo de su realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ispán. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Gutiérrez Prieto. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, presidenta. El Grupo Socialista vamos a votar a favor de la solicitud de ingreso tanto de Finlandia como de Suecia a la OTAN. Lo vamos a hacer primero porque no es una solicitud el trámite de urgencia, señor Ispán, del Gobierno de España. Es un compromiso adquirido por los 30 países que componemos la OTAN en la Cumbre de Madrid, que, por cierto, me alegra tanto que haya felicitado al Gobierno y al Grupo Socialista por haber organizado en Madrid la cumbre más histórica, yo creo que la más importante de la historia de la OTAN, porque el momento, sinceramente, así lo requiere. Porque usted que habla de sentido de Estado, lo que tendría algún sentido es que alguna vez el partido de la oposición se comporte como tal cuando está en la oposición en los asuntos clave del Estado. Porque, mire, a usted le preocupa mucho lo que vota Podemos. Están de manera continua refiriéndose a lo que votan, pero se debería preocupar alguna vez usted de lo que votan ustedes. Primero, en los decretos, por ejemplo, para aliviar la situación económica a consecuencia de la guerra que tanto le preocupa. Por ejemplo, los 20 céntimos de descuento para la gasolina, por descuento para las ayudas económicas para los sectores afectados, como lo sucedió en la pandemia. Y es que la verdad es que el Grupo Podemos puede votar en contra o abstenerse en la situación de Finlandia.
y de Suecia en el ingreso de la OTAN. Pero a ustedes no les preocupa eso. Lo único que les preocupa es la erosión del Gobierno, olvidándose de los problemas reales de los ciudadanos. Preocúpense de lo que votan ustedes. Por ejemplo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, comportándose como ese partido de sentido de Estado que reclaman a otros partidos. Compórtense también con interés general cuando votan en contra de la ampliación de los ERTEs o en contra de las ayudas de la gasolina o en contra de todas las ayudas sociales que ha puesto en marcha este Gobierno. No se preocupen de tanto de otros partidos y preocúpense de poder mirar a los ciudadanos a la cara cuando se ponen de perfil ante sus problemas y ante las situaciones dramáticas de este país. Por lo tanto, miren, siempre que hay una situación relevante pueden encontrar al Grupo Socialista y al Gobierno socialista haciéndola frente. Nosotros vamos a votar que sí, lo hemos votado siempre que la situación lo requiere y, por lo tanto, vamos a hacer caso a lo que pide, como digo, Suecia y Finlandia en una situación en la que buscan es su seguridad. Mira, tampoco podemos ser equidistantes entre aquellos países que buscan atacar a unas democracias libres y aquellas democracias libres que lo que quieren es protegerse de posibles ataques de aquellos países que dudamos que sean democracias. La equidistancia tampoco sirve. Apoyamos el concepto estratégico que ha impulsado España en la cumbre de la OTAN del mes de julio. Adquirimos ese compromiso de acelerar esa tramitación para proteger a Suecia y Finlandia ante posibles amenazas que le puedan venir en el presente o en el futuro y, por supuesto, que estamos con aquellos que buscan la seguridad y la paz de sus ciudadanos. Los ciudadanos de Suecia, los ciudadanos de Finlandia así lo han pedido mayoritariamente y nosotros tenemos hoy el orgullo y el deber de hacerles caso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones